¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Un placer estar aquí con todos vosotros en esta sesión de propiedad intelectual en la sociedad de la información. Soy Fernando Carbajo, profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca. Soy magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Salamanca también, actualmente el decano de la facultad. Y bueno, dicen que mi especialidad es la propiedad intelectual, sobre todo relacionada con las nuevas tecnologías. Espero que lo podáis comprobar hoy. Eh, Voy a hacer una exposición de unos 30 minutos aproximadamente, centrándome en lo esencial de la materia para dejar luego pues otros 15, 20 o un poquito más destinado a vuestras preguntas y mis contestaciones y entablar, en la medida posible, cierto debate. Comenzamos con lo que los economistas llaman el dilema propiedad-acceso, es decir, los equilibrios necesarios que tienen que existir entre la propiedad intelectual y el acceso a la información. Esto siempre ha existido en el mundo de los derechos de autor y los derechos conexos a los derechos de autor, pero con la aparición de las tecnologías de la información se acentuó notablemente y sigue acentuándose, porque el mundo online, el mundo de Internet no para de sorprendernos, no paran de aparecer nuevas aplicaciones y cuando aparecen nuevas aplicaciones aparecen nuevos modelos de negocio, nuevas posibilidades también para los usuarios y para los intermediarios, para las instituciones que actúan como intermediarios. Ese dilema, propiedad intelectual, acceso, implica que es preciso por parte del legislador conseguir un equilibrio que se intenta lograr dentro de la legislación de propiedad intelectual. La legislación de propiedad intelectual empieza por distinguir entre derechos de autor, sea de obra literaria, sea obra artística, musical, audiovisual, plástica, sea obra científica, obra incluso tecnológica, programas de ordenador, bases de datos, y de otro lado los derechos conexos. Los derechos conexos se refieren a los artistas, intérpretes, ejecutantes y a la industria de la cultura, a los productores de fonogramas, productores de audiovisuales, emisiones de radio y de televisión, realizadores de fotografías e incluso los fabricantes de bases de datos. Bien, la propiedad intelectual, además de distinguir derecho de autor y derecho conexo, empieza o se centra fundamentalmente en el contenido del derecho de propiedad intelectual. Y el contenido es donde vemos ese equilibrio. Por un lado están los derechos de los titulares, es decir, de los autores o de sus sucesores, y de los titulares de derechos conexos, los intérpretes, los productores. Y por otro lado están los límites que se entiende que tienen que favorecer el acceso a la información. El acceso a la información por parte de los usuarios, pero no solo. También el acceso a la información por parte de establecimientos que actúan como difusores de información, como pueden ser bibliotecas, archivos, museos, etcétera. Y también la competencia, los competidores que utilizan contenidos generados por otros para desarrollar nuevos servicios. En el mundo de Internet estamos rodeados de este tipo de intermediarios que utilizan contenidos, se nutren de contenidos ajenos para prestar servicios. Pensemos, sin ir más lejos, en el servicio Google News o en el servicio YouTube. Y por supuesto en todas las webs de enlaces donde podemos encontrar información de todo tipo. Mucha de ella, por cierto, ilícita, no autorizada. Por lo tanto, derechos y límites. La legislación busca siempre el equilibrio. Cuando hablamos de derechos de autor y derechos conexos, tenemos que hablar de una legislación europea, de la Unión Europea, y nacional. En Europa se ha logrado una armonización casi completa. Hay normativa europea que luego se incorpora a la legislación nacional, con lo cual conseguimos que en lo sustancial la normativa española sea muy similar a la alemana, a la belga, a la italiana, a la polaca, o a la británica o portuguesa, en lo esencial, porque la normativa europea siempre deja margen para que la normativa nacional pueda ir un poquito más lejos. Y aquí es donde podemos ver las diferencias entre ordenamientos. Desde la Unión Europea se viene trabajando mucho en el dilema propiedad intelectual, acceso a la información. Siempre ha entendido que Internet es una gran ventaja para los ciudadanos de la Unión Europea y también una gran oportunidad de negocio. Y lo que quieren es favorecer el acceso a la información, pero protegiendo, salvaguardando los legítimos derechos de propiedad intelectual. Claro, esto es muy complicado. Se dan pasos pequeños. Ahora mismo está en estudio una nueva propuesta de directiva Unión Europea sobre derechos de autor en el mercado único digital.
donde se plantea que la información es una libertad comunitaria, es decir, la libre circulación de información. Pero es que la libre circulación de información choca con los derechos de los autores, de los intérpretes y los productores a impedir el uso de sus contenidos sin autorización. Y aquí es donde tenemos que trabajar el equilibrio. Y esto, como digo, es sumamente complejo. Voy a intentar exponerlo de una manera sintética. Para eso tenemos que comenzar distinguiendo claramente entre derechos y límites. Los derechos de propiedad intelectual, insisto, derechos de los autores, y por otro lado los conexos, que son de los intérpretes y de los productores. Por un lado, se dividen en derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales son derechos personalísimos, vinculados a la personalidad creativa del autor y de los intérpretes. Los productores no tienen derechos morales. Por ejemplo, son derechos morales el derecho a reclamar la paternidad de una obra, el derecho a decidir si la obra se divulga o no, o el derecho a que se respete la integridad de la obra, que no se modifique, de la obra o de la interpretación o ejecución musical o artística. De otra parte están los derechos patrimoniales, que a su vez se desdoblan en dos categorías. De una parte están los derechos exclusivos y de otra parte los llamados derechos de mera remuneración. Explico esta diferencia porque es importantísima. Los derechos exclusivos son derechos de monopolio, son derechos donde el titular del derecho, el autor, sus sucesores, el intérprete, sus sucesores o los productores pueden prohibir el uso de las obras, interpretaciones o producciones sin su autorización. Es decir, es un derecho que llamamos un ius prohibendi, el derecho a prohibir o a autorizar. Aquí es donde aparecen las licencias de explotación. Un contrato de edición, por ejemplo, es una modalidad de licencia de explotación. Un contrato de producción es una modalidad de licencia de explotación. No hay una transmisión de la propiedad del derecho. Lo que hay es una autorización para explotar durante un tiempo y en un determinado territorio. El mercado de las licencias es un mercado importantísimo, importantísimo. A veces se puede gestionar individualmente, licencias individuales, como un contrato de edición, y a veces el uso de los contenidos es masivo y por lo tanto se necesitan licencias masivas. Y es imposible que los autores e intérpretes puedan conceder esas licencias. Y es donde aparecen las entidades de gestión colectiva, que en España hay 8. SGAE, CEDRO, AIE, AISGE, AGEDI, EGEDA y DAMA. Por ejemplo, el mercado de las fotocopias son licencias de explotación que conceden CEDRO y VEGAP, que se me olvidó VEGAP, de artistas visuales. Toda la comunicación pública en bares, restaurantes, etcétera, son también autorizaciones que gestionan las entidades de gestión colectiva. Entonces tenemos los derechos exclusivos. Esos derechos exclusivos, o derecho a prohibir o autorizar, son el derecho de reproducción, el derecho de distribución, el derecho de comunicación pública y el derecho de transformación. Cada derecho tiene una serie de modalidades. Reproducción impresa, reproducción mecánica, reproducción digital. Distribución en forma de venta, en forma de alquiler, en forma de préstamo. Comunicación pública en forma de representación escénica, de exhibición cinematográfica, de radiodifusión o de transmisión en línea o comunicación interactiva. Y la transformación puede ser de una simple traducción a una adaptación de una novela a obra de teatro, de una obra de teatro a cine, etcétera, etcétera. Resúmenes, extractos, todo eso son transformaciones. Por lo tanto, el titular de los derechos tiene que autorizar cualquier acto de explotación que quede incluido dentro de estos derechos y cada una de sus modalidades. Nadie puede realizar ninguna explotación de la obra sin autorización. Si lo hace, comete un acto ilícito. Y da igual que sea un particular, que sea un intermediario o que sea una institución pública que actúa como difusor, por ejemplo, una biblioteca. A no ser que esos actos estén autorizados por límites a los derechos exclusivos. Junto a los derechos exclusivos tenemos los derechos de mera remuneración. Los derechos de mera remuneración son aquellos en los cuales se sustituye el derecho exclusivo por el derecho a percibir una remuneración equitativa. Esta remuneración equitativa se fija en unas tasas que van a fijar las entidades de gestión o el legislador directamente.
Como hablamos de actos de explotación masiva, son las entidades de gestión las que, autorizadas por el Ministerio de Cultura, fijan unas tasas. Por ejemplo, bares, restaurantes, etcétera, van a tener que abonar las tasas, no son impuestos, son obligaciones de derecho privado, las tarifas, sería mejor, más correcto que tasas, las tarifas que establezcan las entidades de gestión. Un bar tiene que pagar a los autores, SGAE, a los intérpretes, AIE, y a los productores, AISGE. A GEDI, perdón. En fin, siempre hay que pagar normalmente autor, intérprete, productor, sean musicales o sean audiovisuales. Una biblioteca, por ejemplo, tiene que pagar una serie de tarifas por los préstamos públicos, pero en ese caso están fijadas por ley o reglamento, la ley que se desarrolla mediante un reglamento. La copia privada, el canon, está fijado también por ley, desarrollada por un reglamento. ¿De acuerdo? Entonces, estos derechos de remuneración se sustituye el derecho exclusivo por el simple derecho a percibir una mera remuneración, que en ocasiones fija la ley o reglamento y en otras ocasiones fijan las entidades de gestión colectiva. Aquí la gestión colectiva es obligatoria porque los titulares de derechos, sean autores, intérpretes o productores, difícilmente podrán ir bar por bar, restaurante por restaurante, biblioteca por biblioteca a cobrar esas tarifas. Por lo tanto, derechos exclusivos y derechos de mera remuneración. Y límites. Los límites son también de dos categorías. Tenemos límites temporales. Los derechos de propiedad intelectual son derechos limitados en el tiempo. ¿Por qué? Y esto es algo importante de retener. La propiedad intelectual no piensa solo en los intereses privados de los autores, de los intérpretes y de los productores. Piensa sobre todo en el interés general, en el interés público. Se concede un derecho de monopolio, cierto, pero eso es un incentivo a la creación, un incentivo al esfuerzo de interpretación, un incentivo a la inversión en la producción. Ese incentivo hará que el mercado esté más abastecido, que esté más diversificado y por lo tanto que favorezca al conjunto de los ciudadanos. Tenemos más donde elegir y diferentes precios. A mayor competencia bajan los precios y además la calidad tiende a crecer. Por lo tanto, el interés privado, el derecho, tiene una finalidad instrumental. Lo que se quiere es favorecer el interés público. Cuando yo no puedo utilizar el derecho de otro, no puedo copiarlo porque vulnero su derecho y me puede demandar y exigirme una indemnización de daños y perjuicios, lo que tengo que hacer es innovar. Innovar culturalmente en este caso. Tengo que crear otra cosa, interpretar otra cosa o producir otra cosa. De esta manera se produce una innovación subsiguiente que favorece al conjunto de la población. Lo que quiere el legislador es que ese incentivo esté limitado en el tiempo, que no dure eternamente. Y por eso pone un límite temporal. Los derechos de propiedad intelectual son los únicos derechos de propiedad que tienen un límite en el tiempo. Los derechos de propiedad sobre los bienes inmuebles o sobre los bienes muebles, sobre los coches, sobre los relojes, no están limitados en el tiempo. Los derechos de propiedad intelectual sí. El derecho de autor tiene una duración de la vida del autor más 70 años tras su muerte. Para las obras creadas antes de diciembre de 1987 era la vida de autor más 80 años tras su muerte. Los derechos de los intérpretes y los productores oscilan entre 25 y 70 años, dependiendo de las categorías. Cuando transcurre ese tiempo, la obra o la interpretación o la producción cae en el dominio público y es libremente utilizable por todos. Todo el mundo puede utilizarlas, sea con fines comerciales o no. Un usuario puede usarlo con fines privados, absolutamente, y un competidor, un empresario, puede utilizarlo con fines comerciales, con fines lucrativos, perfectamente. Mientras dura la protección, mientras está vigente la protección, que por ejemplo es muy larga los derechos de autor, la vida de autor más 70 u 80 años, el legislador quiere que haya un acceso limitado a esas obras o prestaciones conexas, para favorecer el acceso a la cultura, a la ciencia y a la información, para favorecer la libre competencia y por lo tanto la innovación, es decir, para que aparezcan nuevos servicios o nuevas creaciones que se sostienen o se basan en otras anteriores. Y por eso pone una serie de límites materiales, límites sustantivos. La protección está vigente, pero son actos
autorizados por ley. Aquí hablamos de una licencia legal. Cuando el derecho exclusivo es el derecho a prohibir o autorizar. La autorización es una licencia contractual. En este caso, son actos que se pueden realizar contra la voluntad del titular de derechos. No los puede impedir. Por eso hablamos de una licencia o autorización legal. Y hay un catálogo de límites. Y aquí es donde el legislador intenta conseguir ese equilibrio entre incentivo y acceso, entre propiedad y acceso. Y esto es una tarea delicada que no satisface a nadie. No satisface a los titulares de derechos porque siempre se quejan de que les están restando su derecho de monopolio. Y no satisface a los usuarios, ni a los competidores, ni a las bibliotecas, ni a los archivos, ni a los museos, porque dicen que no es suficiente para desarrollar su función. Este debate ha existido siempre, al aparecer con la sociedad de información, con Internet y todo el desarrollo tecnológico que estamos viviendo, las posibilidades de difusión de la información, de acceso a la misma, son enormes. Y siempre se encuentran con el tope, con la barrera, con el muro de los derechos de propiedad intelectual. ¿Cómo resolver este dilema? Tiene que hacerlo el legislador. Tiene que hacerlo el legislador. Y el legislador lo hace poco a poco. A medida que evoluciona la sociedad, la tecnología, la economía intenta restablecer el equilibrio. Es decir, que entre los derechos y los límites haya un equilibrio mayor. Pero como digo, es una decisión complicada y aquí las sensibilidades varían en función de la ideología. Más social, más liberal. Límites. Límites, por ejemplo, tenemos el límite de copia privada para favorecer el acceso a la información. Pero es un límite que si se explota masivamente puede causar un daño a la explotación de la obra. La ecuación no es obra copiada, obra no vendida, no, pero es cierto que una copia privada masiva perjudica notablemente la comercialización de la obra. Y por eso hay límites que se compensan. Y en este caso hablamos de la compensación equitativa. La copia privada tiene una compensación equitativa por copia privada en forma de canon. Cuando adquirimos un soporte o un equipo o un aparato de reproducción, pues se abona un plus, una cantidad suplementaria que es recaudada por las entidades de gestión para ser distribuida luego entre los titulares de derechos. Tenemos el límite de parodia o el límite de cita, que están basados en la libertad de expresión. Pero claro, siempre dentro de los márgenes que fija la ley. La parodia y la cita no perjudican la explotación normal de la obra, por lo tanto no necesitan compensación. Tenemos el límite del press clipping, es decir, los servicios de vigilancia de información que lo que hacen es copiar noticias relativas a un cliente para enviárselas, antes era por correo y ahora es por correo electrónico. Claro, estos servicios son servicios parasitarios, se nutren de los contenidos que generan los periódicos y por lo tanto la ley dice que tienen que alcanzar un acuerdo o tener una licencia o bien compensar equitativamente. Y luego está lo que hacen bibliotecas, archivos, museos. Reproducciones con fines de investigación, préstamos públicos y puesta a disposición in situ. Pero esto lo voy a dejar para un poquito más adelante. Hemos dicho que la propiedad intelectual, cuando llega a sociedad de información, tiene que restablecer el equilibrio. Tiene que haber una adaptación de los derechos y los límites a las exigencias de la tecnología en esto que llamamos la sociedad de información. Y aquí tenemos que distinguir entre el entorno offline y el entorno online, fuera de línea y en línea. Las explotaciones fuera de línea son explotaciones materiales. Necesitamos ejemplares, necesitamos objetos. Necesitamos libros, discos, vídeos, periódicos, carteles, postales. Algo que sea tangible, que se pueda tocar y pasar de mano en mano. Y cuando hablamos de una explotación fuera de línea, aparecen el derecho de reproducción gráfica o reproducción digital y el derecho de distribución. El derecho de reproducción digital, porque por ejemplo los CDs, los DVDs son reproducciones digitales, pero en un soporte tangible digital, un CD, un DVD, que se distribuye en forma de venta o en forma de alquiler o en forma de préstamo. Luego tenemos el entorno online, en línea, y aquí los derechos clave son el derecho de reproducción digital y el derecho de comunicación pública en la modalidad de puesta a disposición interactiva, es decir, a la carta, bajo demanda. Realmente Internet es una concatenación de actos de reproducción y de comunicación pública.
El que quiere subir algo a la red tiene que cargarlo en un servidor. Eso es un acto de reproducción, el uploading. Desde ahí se pone a disposición del público. Cuando el usuario, desde su ordenador privado, accede al servidor, ahí se está produciendo un acto de comunicación pública interactiva o puesta a disposición. Cuando el usuario está conectado, se lleva a cabo una reproducción provisional en la memoria RAM de su equipo. Me da igual el equipo que sea. Y eso es un acto de reproducción provisional que está dentro del derecho exclusivo. Si lo descargamos en el disco duro o en un soporte externo, es un acto de reproducción definitivo, un downloading, una descarga. Por lo tanto, es una concatenación de actos de reproducción en origen, luego de comunicación pública y luego reproducción en destino, sea provisional o sea definitiva. Y esos actos están sometidos a la autorización de los titulares de derechos o de las entidades de gestión, salvo que estén amparados por un límite, es decir, salvo que haya una licencia o autorización legal. Obviamente cambian los modelos de negocio. En la explotación material, mediante soportes, mediante ejemplares, en el esquema de la distribución, lo habitual es la venta. Puede haber arrendamiento, pero lo habitual es la venta. En el entorno en línea no hay venta. Por mucho que nos digan, no hay venta. He comprado una canción, he comprado un libro electrónico, he comprado una película. No. Incluso aunque lo diga el servicio. Si nos fijamos en las condiciones del servicio, veremos las condiciones de uso de un servicio en línea, veremos que nos dice, usted no es propietario de esa copia, es un usuario legítimo. Por lo tanto, aquí cambia el modelo de negocio. Estamos ante los contratos de licencia de usuario final, CLUB. En la terminología inglesa hablamos de la End User License. Es algo que se desarrolló en la industria del software por parte de Microsoft, fundamentalmente, luego las bases de datos, y que con la explotación de Internet como un mercado virtual global se ha generalizado a todo tipo de materiales protegidos por derechos de autor. Por lo tanto, si en nuestra web reproducimos contenidos que están en otra web y los ponemos a disposición del público, estamos infringiendo el derecho de reproducción y estamos infringiendo el derecho de comunicación pública. Podremos ser demandados y tendremos que indemnizar. ¿De acuerdo? Es algo bastante evidente. A partir de aquí llegan los problemas. Por ejemplo, enlazar. La creación de enlaces. ¿Es un acto autorizado o es un acto sujeto a autorización? Es decir, prohibido, sujeto a autorización. No es fácil. Desde luego no es fácil. Y una cosa es enlazar y otra cosa son las webs que como intermediarios proporcionan espacio para subir enlaces. Son los hosters, es decir, servicios de hosting. Servicios de hosting que hoy día muy populares como YouTube, sin ir más lejos. O las webs de enlaces, que hay por miles, ¿no?, en todo el mundo. Bien, eso es tan complejo que ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en estos últimos años, desde 2013 hasta 2016, que es la última sentencia. Lo que dice el Tribunal de Justicia es lo siguiente, de la Unión Europea. Enlazar, y me da igual el tipo de enlace, que sea un enlace de superficie, un enlace profundo, un frame, marco o un enlace ensamblado, me da igual. Enlazar, en principio, es libre. En principio es libre. Pero aquí vienen los matices. Dice, es libre siempre que el contenido enlazado haya sido subido a la red con autorización del titular de derecho. Es decir, si yo desde mi blog enlazo una noticia del País Digital, parece que si el autor, el periodista, ha subido el contenido al País Digital, el enlace será libre. Libre. Pero si yo hago un enlace a un contenido que está en RapidShare o en Mega, son ficheros que han sido subidos ilícitamente prácticamente en su totalidad, salvo alguna excepción. Entonces, mi enlace, yo bloguero, mi enlace sería ilícito. Es decir, estaría cometiendo una comunicación pública prohibida. Necesitaría autorización. ¿De acuerdo? Esa es la clave. El problema es saber cuándo está prohibido, cómo puede saber el enlazador que la información enlazada está prohibida, está autorizada, ha sido subida a la red con autorización o no. Y entonces el tribunal hace otro matiz. Dice lo siguiente: si el que enlaza actúa con fines de lucro, por ejemplo, Google News, que saben que ha sido cerrado en España, pues por ejemplo, Google News actúa con fines de lucro, entonces se presume que tiene que saber que el contenido enlazado es ilícito.
en el caso de que lo fuera. Es decir, que el contenido enlazado se subió a la red sin autorización. Puede demostrar lo contrario, pero se presume que si enlaza a un contenido que se subió a la red sin permiso, entonces el acto de enlazar es un acto ilícito. Sin embargo, si el que enlaza actúa sin fines de lucro, por ejemplo, un bloguero que no tiene financiación en su web, entonces se presume que no tiene conocimiento del carácter posiblemente ilícito del contenido enlazado. Pero se puede demostrar lo contrario, es decir, el titular de los derechos puede demostrar que ese bloguero sabía o tenía que saber que el contenido que enlazó era pirata, era ilícito. Es una interpretación compleja, pero es que este es un mundo, como ya he dicho desde el principio, difícil, bastante difícil. Bien, la tecnología ofrece también otras alternativas, que es o son las licencias públicas generales, cuya principal manifestación son las licencias, la licencia GNU de software libre y las licencias Creative Commons. No son renuncias de derechos, son autorizaciones generales al público. Cualquiera que entre en mi web, yo le autorizo a reproducir, a distribuir por la red, a comunicar dentro de la red e incluso a transformar, a modificar mi obra o mi prestación. Y puedo poner condiciones, usos no comerciales, no modificación o la famosa cláusula copyleft. El copyleft es una cláusula dentro de las licencias públicas generales. El copyleft significa lo siguiente: autorizo a modificar mi obra, pero el que la modifique se compromete, por el simple hecho de modificarla, a volverla a poner a disposición del público de forma abierta en Internet y que se pueda volver a modificar. Entonces aparecen las creaciones en cadena, las creaciones de verdad. Las licencias Creative Commons son la panacea de los llamados repositorios institucionales. No solo las Creative Commons, hay otras muchas licencias que seguro que muchos de ustedes conocen, pero son las más habituales. Y la inmensa mayoría de los repositorios institucionales funcionan con licencias Creative Commons del tipo de BY, es decir, reconocimiento de paternidad, no modificación, por lo tanto se excluye el copyleft, y uso no comercial. Eso es lo habitual. ¿Qué pasa con los intermediarios? Los intermediarios en la sociedad de información tenemos intermediarios que son instituciones culturales, bibliotecas, archivos, museos, fonotecas, hemerotecas, etcétera, bibliotecas o filmotecas, y por otro lado los llamados intermediarios de la sociedad de información, que es lo que he dicho antes, los hosters, es decir, páginas que ponen espacio de almacenamiento a disposición de los usuarios. Y son los usuarios los que comparten información subiendo archivos. Archivos que pueden estar almacenados en su propio ordenador o pueden estar almacenados en otras webs. Por ejemplo, los sitios de almacenamiento masivo como es RapidShare. Claro, ¿qué pasa con estos intermediarios? En principio ni reproducen ni comunican. Ellos ponen el espacio y son los usuarios quienes reproducen y quienes comunican. Pero son aceleradores de la piratería. Sin su concurso, sin su intervención, no habría infracciones masivas. A veces son evidentes las infracciones. Una web de enlaces como Series Junkies, películas Junkies, por poner un ejemplo, que contribuyen claramente a organizar esos enlaces, que son todos ilícitos, salvo alguna muy contada excepción. Ellos no reproducen, no distribuyen, pero contribuyen a las infracciones. Durante mucho tiempo se escaparon de la acción de la justicia, porque no está previsto la ley, pero en 2014 se modificó la ley española y otras leyes europeas y ahora se habla de las infracciones indirectas a la propiedad intelectual. Quien ofrece espacio para facilitar, para contribuir a la infracción o quien tiene control de alguna manera, también, aunque no reproduzca, aunque no comunique, también vulnera la propiedad intelectual y tendrá que indemnizar. Esto está provocando el cierre de estas webs de enlaces, pero no de forma masiva. En Italia, por ejemplo, en Portugal, el cierre está produciendo de manera importante. En España va despacio porque los mecanismos procesales son más complicados. Los programas peer-to-peer como Emule pasa lo mismo. Es un programa que se lanza a la red, que el usuario descarga y lo que hace es compartir ficheros de sus respectivos ordenadores. Ellos no reproducen ni comunican, son los usuarios. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia del 14 de junio de 2017, en el caso de Pirate Bay, muy conocido por todos, ha dicho que hay una infracción indirecta, es decir, que The Pirate Bay
cualquier programa peer-to-peer contribuye a la comunicación pública y que por lo tanto están fuera de la ley de propiedad intelectual y tendrán que cerrar su servicio o tendrán que compensar. La cuestión es si esta doctrina se puede extender a servicios como YouTube. Y aquí la legislación es muy sutil y viene a decir que quien actúe, el intermediario que actúe de forma neutral, automática y pasiva, no contribuye a la infracción. YouTube es lo que dice. Yo no contribuyo, es decir, yo no organizo la información. Eso está ahí y simplemente los usuarios buscan, encuentran y comparten. No contribuyo para nada a esto. Pero vamos a ver, YouTube, hubo un caso en la Audiencia Provincial de Madrid en 2014 que fue absuelto. Pero con la doctrina de Pirate Bay las cosas pueden cambiar. Ahora está un poco en el aire. La propuesta de directiva que está estudiando ahora la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, hablan de la cadena de valor. Estos servicios funcionan gracias a los contenidos generados por los autores, intérpretes y productores y deberían compensar económicamente los ingresos, compensar con sus ingresos la pérdida de valor que se produce para los autores, intérpretes y productores. Parece lo más justo, pero eso no va a ser difícil de armar, de conseguir. Y terminamos con las instituciones culturales, que también son, por supuesto, y quieren ser mejores difusores en línea. Las bibliotecas, los archivos, los museos quieren trasladar su actividad de difusión de la cultura a Internet y se sienten frustrados y limitados por la barrera que suponen los derechos de propiedad intelectual. Pero claro, si una biblioteca digitaliza su repertorio y lo pone a disposición del público en abierto, ¿dónde dejamos el mercado? ¿Qué hacemos con los editores? Si lo hace una fonoteca, ¿qué hacemos con los productores musicales? No podemos desterrar el mercado para ir a una difusión gratuita. Hay que buscar los equilibrios. Bien, el límite del artículo 37 de la Ley de Propiedad Intelectual habla de la reproducción con fines científicos, tiene que ser para investigadores acreditados, y eso se supone que es in situ dentro de establecimiento. El préstamo es una modalidad de distribución, por lo tanto requiere asistencia de ejemplar. El préstamo del libro, el préstamo del disco, el préstamo del periódico. Y la puesta a disposición in situ, es decir, digitalizar y poner a disposición en ordenadores que están situados en el establecimiento. Esto no funciona en España. En Alemania se ha hecho, pero en España no funciona. Porque además las instituciones culturales tienen que pagar un canon. Igual que en el préstamo hay que pagar un canon, aunque es un canon ínfimo, un canon mínimo, que además se está cobrando poco y mal. Pero ¿y el préstamo virtual, el préstamo digital? Estas iniciativas que te permito descargar una versión, una copia digital de una obra y la tienes durante 15 días y luego desaparece. Y durante esos 15 días nadie más puede tener acceso, es decir, es un epígono, es una manifestación del préstamo en el entorno virtual. Bien, en principio no entraba dentro del límite porque el límite de préstamo es un límite al derecho de distribución. Y cuando no hay ejemplar, no hay distribución, es comunicación pública. Pero el Tribunal de Justicia, una vez más, en una sentencia de noviembre de 2016, hizo una interpretación favorable al acceso y dijo que el préstamo virtual equivale al préstamo manual o tradicional. Y que, por tanto, las instituciones culturales que hacen este tipo de préstamos virtuales lo pueden hacer libremente. Claro, teóricamente también tendrían que compensar mediante un derecho de remuneración a las entidades de gestión. Eso es algo que todavía está por resolver, pero debería ser así. Luego está el límite de obras huérfanas. Las obras huérfanas son aquellas obras que se conoce el autor o no, se sabe que ha fallecido, pero no se puede encontrar a sus sucesores, es decir, o no se puede encontrar al autor porque ha fallecido, no se sabe dónde está, o no se puede encontrar a los sucesores. Y tienen derechos vigentes, no han transcurrido los 70 o 80 años post-mortem. Pero son obras que con la sociedad de formación se pueden enriquecer la cultura, el acceso a la cultura, a la ciencia de formación. Y es una pena que no se puedan utilizar en estos repositorios institucionales. Pues bien, la reforma 2014 incluyó el artículo 37 bis sobre obras huérfanas. Lo que viene a decir es una construcción complicada con un desarrollo reglamentario. Viene a decir que las universidades, bibliotecas, archivos, etcétera, pueden poner a disposición del público obras que se consideren huérfanas siempre que hagan una búsqueda diligente del autor o de sus sucesores y no los puedan encontrar.
y en el caso de que aparezcan en algún momento el autor o sus sucesores, que haya una compensación. Bueno, se está creando una gran base de datos europea de obras huérfanas y unos sistemas de compensación para el caso poco probable de que aparezcan autores o sucesores. Y por último, ya termino, están los repositorios, el Open Access. Open Access, Open Science. El Open Access son de obras protegidas por derechos de autor. Open Science hace referencia a datos de investigación, datos preliminares de investigación, no obra científica, datos experimentales. El Open Access, los repositorios institucionales, tenemos en la Ley de Ciencia Española de 2011, artículo 37, que viene a decir, expresado muy resumidamente, que las obras publicadas en publicaciones periódicas y que estén financiadas mayoritariamente con los presupuestos generales del Estado deben ponerse a disposición del público en repositorios institucionales cuanto antes, pero en todo caso en el plazo máximo de 1 año desde la publicación en la revista especializada. Por lo tanto, quedan fuera obras monográficas. Solo habla de obra científica, o pseudocientífica, en revistas, en publicaciones periódicas. Y tienen que estar financiadas por presupuestos generales del Estado. No habla de presupuestos de financiación autonómicos, por ejemplo, o locales o de fundaciones. Y además, esa obligación del artículo 37, en el último apartado, se dice que todo eso, toda esa obligación decae, queda sin efecto, si hay un acuerdo de licencia en exclusiva con un tercero. Es decir, que si cedemos los derechos, transmitimos los derechos, una licencia en exclusiva a un editor, entonces esa obligación de subir al repositorio ya no existe. Bueno, es una solución compleja también. Pero es que, ¿por qué forzar el acceso abierto? El acceso abierto tiene que ser una opción y que cada uno lo haga voluntariamente. Está bien estimularlo. Entonces aquí se llegó a una solución intermedia, ¿no? Vamos a estimularlo, pero puede que una obra sea muy importante y que el autor tenga legítimas expectativas económicas. O no, quiere estar en una revista y quiere que solo aparezca en una revista muy específica, muy especializada, y no un repositorio donde sabemos que los repositorios, muchos de ellos son cajones de desastre, ahí entra todo, son sacos y... Bueno, con esto termino, he hecho un repaso muy rápido, espero que completo, se me pueden haber olvidado cosas, obviamente, pero quedo a vuestra disposición con mucho gusto para que me hagáis las preguntas que consideréis oportuno. Por favor. Javier, me preguntas que si descargas un artículo en PDF desde Dialnet y lo cuelgas en tu web citando teoría y publicación, infringes la legalidad. Si Dialnet te ofrece el artículo completo, es porque procede de algún sitio de acceso en abierto. Si no, el que está infringiendo desde el principio es Dialnet. Dialnet no puede permitir la descarga si no está autorizado por el titular de derechos, que sea el autor o el editor, que a su vez le ha autorizado el autor. Me pregunta Elisa, ¿qué pasa con los materiales promocionales? ¿Qué tipo se puede hacer de materiales promocionales como portadas de obras, carteles de películas, tráileres cinematográficos, etcétera? Bien, esos materiales promocionales son creaciones intelectuales protegidas por derechos de autor y por derechos conexos, por ejemplo, los tráilers de películas o las cuñas de fonográficas, perdón. Por lo tanto, aunque sean una parte de la obra, el derecho de autor protege la obra en su conjunto o cualquier parte de la misma. Incluso el nombre de personajes, de lugares de la obra o el título de la obra puede quedar protegido. Por lo tanto, quedan sometidos al mismo régimen, necesitan autorización. Me pregunta Kepa cuál es la base de datos europea de obras huérfanas que he comentado. La Comisión Europea encargó a la EUIPO, European Union Intellectual Property Office, que tiene sede en Alicante, es la Oficina de Registro de Marcas y Diseños de la Unión Europea. No derechos de autor, pero los derechos de autor no necesitan registro. Se puede registrar, pero no es obligatorio. Pero ha encargado a la EUIPO, como una oficina especializada en propiedad intelectual, que vaya creando una base de datos de obras huérfanas. Lo podéis encontrar en la web de EUIPO, euipo.eu, EUIPO. No sé si os quedó claro el tema de los enlaces, es algo complicado, y es algo todavía sujeto a interpretación, pero que el tribunal ya ha dado las pautas. Si queréis aprovecho, ya que no creo que no lo he dicho, aprovecho esto.
Eh, ¿Sabéis que Google España cerró en diciembre de 2014? Antes de que entrase en vigor la reforma de 2014, que entró en vigor el 1 de enero de 2015. Y cerró porque el gobierno español, en el artículo 32, 3 y 4, perdón, 2 y 3, obligó a los agregadores de información, pensando en Google News, a abonar una compensación equitativa a los editores de diarios. Google alegó que los enlaces, que enlazar en principio es lícito y que ellos enlazan a contenidos que se suben a la red de manera autorizada. Pero ahí la clave no está en el enlace, sino los materiales que acompañan el enlace. El llamado snippet, que son las 2 o 3 líneas del contenido enlazado, mediante la técnica del copy-paste, copia-pega, y el thumbnail, que son las imágenes en miniatura. El problema no está en el link, el problema está en el material que acompaña al link. Y en España se supone que hay que pagar una compensación equitativa. Como Google no estuvo dispuesto, se fue de España. Y eso ahora mismo se está estudiando en la propuesta directiva de derechos de autor del mercado único digital para incorporarlo en toda Europa. Pero veremos qué pasa porque Google tiene mucha fuerza y está haciendo lobby ahora mismo en el Parlamento Europeo. Elisa me pregunta, ¿y si un autor autoriza pero no lo hace la editorial? Bien, esto depende de cómo haya sido la licencia o cesión de derechos del autor a editorial. Si es una licencia en exclusiva, quien tiene el poder de decisión va a ser la editorial, durante el tiempo que dure la cesión, que puede ser 5 años, 15 o la vida completa de los derechos. Si la licencia es no exclusiva, el autor puede autorizar a terceros. Y Elena me pregunta, ¿sería considerado derecho de cita poner una captura de una película para ilustrar un artículo? La cita tiene unos contornos muy limitados. Te recomiendo que leas el artículo 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual. Nos dice que la cita tiene que tener carácter fragmentario, tiene que ser fragmentos, salvo en el caso de obras visuales, donde puede ser la imagen completa. No sería el audiovisual, estaríamos tomando una parte. Tiene que hacerse con fines docentes o de investigación. Y tiene que ser a modo de cita, comentario o juicio crítico. El límite de ilustración es otra cosa. Por ejemplo, el límite de ilustración se hace con fines docentes o de investigación en universidades, fundamentalmente. Es otra cosa. Por lo tanto, esa captura de la película habría que comentarla o hacer un juicio de la misma para estar dentro de la ley. Podría ser una cita, pero tendrías que comentar o hacer un juicio crítico, para estar segura. Lo que han hecho los tribunales, sobre todo con material visual, los típicos libros de historia del arte, que incorporan imágenes de cuadros de Picasso, de Dalí, pero no los comentan, están hablando del cubismo, pero no lo comentan. Los tribunales han dicho que el simple hecho de ilustrar puede considerarse una cita en sentido amplio. Pero esto no ha llegado al Tribunal Supremo, se ha quedado en tribunales de apelación y no es una cosa clara. Para estar más seguros, es mejor siempre poner un pequeño comentario o juicio. Y de esta manera, si es un fin docente o de investigación, entonces lo tendrías más fácil. Kepa pregunta, si cojo 6 trozos de obras fotográficas que están en dominio público y hago un cartel, ¿tendría que citar a los 6 autores? Es que es un poco complicado, me dice. Buena pregunta y complicada. Lo que está en dominio público es libremente utilizable. Ya lo intuyo que lo sabes, ¿no? Por la pregunta. La cuestión es la cita. Veréis, hay un derecho moral que es el derecho de paternidad. Y es un derecho moral inalienable. Eso no caduca con el tiempo. Eso pasa del autor a sus sucesivas generaciones. Entonces, en teoría, esos trozos de obras fotográficas sí tendrías que citar a los autores para respetar ese derecho de paternidad, porque si no, los tataranietos del autor te pueden demandar pidiéndote daños morales por infringir el derecho de paternidad, que es ilimitado, es irrenunciable, es ilimitado en el tiempo, entonces no caduca jamás. La teoría es esa. La práctica, bueno, depende si estamos hablando de obras muy reconocidas u obras poco reconocidas.
Si son poco reconocidas, va a ser complicado que si haces un collage de ese tipo, aparezcan los autores, perdón, los sucesores de los autores y te reclamen derechos. Te reclamen no derechos, perdón, una indemnización por infracción del derecho de paternidad. Pero es posible, es posible. Ahora un juez seguramente esa demanda de indemnización por daños morales la minimizaría. Sería una indemnización testimonial. Hay sentencias donde se indemniza con 1 euro, o con 10 euros, bueno, es algo testimonial, porque ¿qué daño haces? Depende un poquito de la práctica, insisto, esto es práctica judicial, esto no está en la ley. Depende de si es una obra muy reconocida o no. No te puedo decir más porque no conozco ningún caso judicial al respecto, pero yo te diría que esa es la interpretación correcta. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharme, especialmente a los que habéis intervenido, preguntas muy interesantes. Espero que haya otra ocasión y espero que os esté aprovechando mucho el máster. Para mí también es un placer conversar de estos temas, son temas apasionantes verdaderamente. Entonces, a vuestra disposición para cualquier otra ocasión. Muchísimas gracias, que estéis bien. Hasta luego.